Les voy a decir el nombre de una joven que hace 2 años y piquito atrás tenía 22 años. Y le digo tenía porque la joven murió. Se llamaba Maylén Analía Romero Ledesma. Repito, tenía 22 años. Esta joven que en diciembre del año 2020 ingresaba al quirófano para hacer una cirugía estética, una cirugía mamaria, pero salió muerta. Obviamente la familia accionó, la fiscalía también, y el supuesto cirujano plástico enfrenta un proceso judicial. Para saber en qué etapa está el proceso, le tenemos en línea de Zoom a la abogada Viviana Goralewski. A ella le saludamos. Hola abogada, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el espacio. Bien, bien, nosotros queremos saber cómo está el proceso, sobre todo, en principio recuerdo que la carátula era homicidio culposo, después cambió a doloso en grado eventual. ¿Cómo está el proceso a 2 años y alguito de aquel luctuoso suceso, abogada? Sí, en este momento nosotros estamos en la última etapa de lo que sería el proceso penal. Estamos con el juicio oral fijado para el 13 de marzo de este año, es decir, en 13 días. Nosotros tenemos una acusación por parte de la Fiscalía contra el señor Miguel Cavallo por homicidio doloso, la cual nosotros estamos acompañando también como querella adhesiva. Esto implica que en el proceso, durante la etapa investigativa, se pudo encontrar suficientes elementos para acusar a esta persona por el hecho punible de homicidio doloso. Es decir, esta persona hizo todas las acciones con el conocimiento de que estas acciones podían causar la muerte de Maylén, lo cual ocurrió, ¿verdad? Ya, para poner en contexto a la gente que nos ve, abogada, entiendo que al hacer la investigación, el Ministerio Público, y eso está en la carpeta, cuenta que el médico Cavallo había reservado el quirófano para cierta cirugía, pero no para una cirugía mamaria. No sé si usted es tan amable y comentarnos esa irregularidad que desde el principio apunta el Ministerio Público, porque creo que es muy importante ese detalle, por llamarlo de una manera, abogada. Sí, de hecho son varias irregularidades cometidas por esta persona seguidamente. La primera es que él reservó el quirófano como para una cirugía de párpados y terminó siendo una cirugía mamaria. La segunda es que hizo en un sanatorio que no tenía terapia intensiva, teniendo en cuenta que la cirugía de mamas es una cirugía que puede ser una cirugía compleja. Esta persona no tuvo en cuenta que este lugar no tenía terapia intensiva. Luego, al momento de operar, cuando tenía que anestesiar a Maylén, debió contar con un anestesiólogo presente en la sala. Sin embargo, él mismo actuó como anestesiólogo y fue la dosis incorrecta de la anestesia la que causó la muerte de Maylén luego. Es decir, son una serie de pasos que él, en su conocimiento de médico, debió saber que iba a ocurrir finalmente el resultado fatal. Y no solamente ocurrida la situación de la cirugía donde la anestesia le hizo reaccionar a Maylén y eso causó convulsiones en ella. Ocurrida esa situación, este señor no paró la cirugía, continuó haciéndola hasta que el enfermero tuvo que llamar al médico de guardia porque Maylén se estaba muriendo. Entonces, ocurrida esta situación, trataron de ayudarle, trataron de llevarla. La llevaron en una ambulancia y este señor no se subió a la ambulancia tampoco. Es decir, había incluso una posibilidad de sobrevida de Maylén si es que esta persona acompañaba a su paciente en la ambulancia, pero no lo hizo. Se negó a subir a la ambulancia también. Bueno, todas estas situaciones terminaron en el resultado que hoy conocemos y por lo cual estamos acá. Ahora, volviendo al tema del 13 de marzo próximo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Decía, a ver si entendí bien, arranca el juicio oral y público. Creí entender que dijo. Así es, el 13 de marzo arranca el
general y público, nosotros estamos preparados para esto y también estamos convocando a una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia, porque tenemos conocimiento de que Mailén no fue la única víctima. Mailén fue la primera víctima fatal, pero no fue la única víctima. Y esta situación no es una situación que afecta solamente a las personas que se trataron con Cavallo, sino que a toda la sociedad, porque es una incertidumbre llegar a una cirugía de mamas y salir muerta. Realmente es una situación por la cual nosotros pedimos a la ciudadanía que acompañe y pidamos justicia por Mailén, ¿verdad? Porque finalmente nosotros podemos hacer el pedido al tribunal, pero es el tribunal el que tiene la decisión de sancionar a esta persona. Esa convocatoria, abogada, es el lunes, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Es de esta semana, la siguiente y la otra, estoy mirando en el calendario, lunes 13 de marzo. ¿Esa no? Así es, el lunes 13 de marzo. A las 8 horas frente al Palacio de Justicia. Y lo último que le quería preguntar, ¿cómo han visto ustedes como querella adhesiva al trabajo del Ministerio Público? Le pregunto esto, abogada, porque en Paraguay es muy difícil llegar a esta instancia por casos de mala praxis, porque en algunos casos hay una especie de corporativismo en el sector, ¿verdad?, del personal de blanco, y muchas veces no es fácil comprobar la acusación. En este caso en particular, cuando decimos, por ejemplo, él reserva el quirófano para cierta cirugía que parece de párpado, parece algo muy fácil, ¿verdad? Suena así. Eso está documentado, los dueños de ese sanatorio de alguna manera comprobaron que eso fue así y él utilizó el quirófano para algo mucho más delicado. El tema del enfermero que le decía, entiendo, al médico Cavallo que parara la intervención, esas personas van a estar como testigos. ¿Qué puede decirnos sobre todo también el trabajo de la Fiscalía, abogada? Sí, nosotros estamos muy conformes con el trabajo de la Fiscalía. De hecho, todas estas situaciones que mencioné están acreditadas en la carpeta fiscal. Nosotros tenemos 34 testigos y tenemos más de 100 pruebas documentales donde todas estas situaciones se acreditan con documentos, con testigos, con una junta médica que estableció la responsabilidad de esta persona. Tenemos el trabajo de la Fiscalía realmente desde un primer momento fue proactivo, es decir, en todo momento buscó realizar las diligencias para esclarecer los hechos y hoy en día tenemos el hecho de que la Fiscalía encontró todas las situaciones que le llevaron a una acusación. Es decir, la Fiscalía actuó de una manera responsable porque el cambio de calificación recién se dio en la acusación cuando la fiscal estuvo convencida de esta calificación. Ese punto me da la posibilidad de hacerle otra consulta para la gente que no sabemos los detalles de las normas legales. Entre homicidio culposo y homicidio doloso, suponemos que hay una diferencia enorme, sobre todo en la expectativa de pena, abogada. Así es. La expectativa de pena de un homicidio culposo es hasta 5 años y la expectativa de pena de un homicidio doloso es hasta 30 años. Es decir, aquí tenemos un cambio real de calificación. ¿Y por qué es importante esto? Porque el dolo implica que esta persona tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, tenía conocimiento de lo que podía llegar a pasar y de igual manera actuó de esa forma, ¿verdad? Entonces, acá no es simplemente una situación de negligencia, sino que esta negligencia se volvió tan grave al conocer a esta persona los resultados que podía tener su actuar y de igual manera realizarlo. Cavallo, ¿dónde está? Él, no sé, ¿tiene prisión domiciliaria? ¿Tiene prisión preventiva? ¿Cuál es su situación? Tiene prisión preventiva, está cumpliendo la prisión ya como parte de las medidas que le dio el tribunal en su momento, al momento de la imputación. Ya le dio la prisión preventiva por
porque se dieron todos los elementos que se tenían que dar para una prisión preventiva. Para recordar nada más, abogada, esto cuando ocurrió recientemente, ¿cómo fue el procedimiento con el doctor? ¿Él se presentó, brindó algún tipo de declaración, se negó? ¿Cómo fue el proceso para recordar nada más? Sí, el médico se presentó a la fiscalía, dio una declaración. Realmente no pienso hacer, o sea, no planteo hacer una reproducción de lo que dijo, porque hay muchas situaciones que planteó en la carpeta que no tienen sustento jurídico y no tienen razón de ser reproducidas, ¿verdad? Pero claramente los elementos que se generaron en la carpeta fiscal fueron demostrando la hipótesis inicial del Ministerio Público de que él fue el responsable por la muerte de Maylem. Abogada, gracias por este contacto, por las explicaciones, y vamos a estar expectantes para qué es lo que ocurre en los próximos días, sobre todo el próximo lunes 13, cómo arranca todo el juicio oral y público. Gracias, ¿sí? Una a ustedes por el espacio. Viviana Goraleski, abogado de la familia de esta joven que terminó perdiendo la vida en una operación que entró obviamente para hacer una cuestión estética, sin embargo salió sin vida.